bendiga y espero que puedan continuar teniendo todo el resto de este día un buen día de Pascua o de resurrección, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a estar considerando? El tema, ¿verdad?, de la importancia de la resurrección. Y para comenzar, ¿verdad?, con una pregunta, es nada más para que usted se analice, ¿verdad?, en qué piensa cuando piensa en Pascua. ¿Qué es lo que se le viene a la mente, verdad? Porque siempre que escuchamos algo vienen imágenes a nuestra mente, vienen ideas, pensamientos. ¿Qué se le viene a la mente cuando oye, que ya va a ser el domingo de Pascua o ya viene la Pascua? Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Qué se le viene a la mente? Una reunión familiar, una carne asada. Inviten, comprar huevos para esconder y que los niños puedan salir a buscar los huevos. Y comprar unas conejas de chocolate. ¿Y qué es lo que se le viene a usted a la mente cuando oye lo de la Pascua? Porque, pues, muchos de los conceptos que se tiene de la Pascua aquí ya en los Estados Unidos es el mismo concepto que en la gran mayoría de la población de Europa tienen. Aquí poco a poco está creciendo el mismo concepto de que lo que tradicionalmente hemos creído y se nos ha venido a la mente cuando escuchamos lo que es la Pascua, que en realidad pues son mitos, que son fábulas, que se fueron desarrollando a través del tiempo. Eventos históricos que sí sucedieron, pero que luego les fueron agregando, los fueron distorsionando, y ya lo que ahorita nosotros tenemos son simplemente fábulas tradicionales, mitos tradicionales, nada más, y que no tienen nada de malo, dice la gente. Hay muchas tradiciones bonitas que podemos continuar y hasta poderle ir agregando. Le agregamos conejitos, le agregamos huevos, les agregamos esto, le agregamos lo otro, y le van agregando, que al cabo que no es más que mitología, ¿verdad? Es nada más tener buen tiempo, ¿okay? Entonces, ¿qué se le viene a usted a la mente? ¿Okay? Se le viene a la mente cosas que tienen que ver más bien con la mente secular, en la que verdaderamente no se cree en la resurrección, que es en la que a uno tradicionalmente, en épocas pasadas, aquí en Estados Unidos, la mayor parte de la gente cuando veía la Pascua, la imagen que se le venía, una tumba vacía a la gente. Resurrección de Jesucristo se le venía. Ahora no es, al contrario. La mayor parte de la gente, fíjense, de acuerdo a las estadísticas que estaba leyendo últimas que se hicieron, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, de nosotros aquí, la mayoría de las personas no están afiliadas a ninguna iglesia, a ninguna, ya sea cristiana, católica, musulmán, judía, a ninguna. La gran mayoría de la población de los Estados Unidos. O sea que está creciendo la mentalidad secular, atea, está en aumento, en aumento, en aumento. En vez de ser, ¿verdad?, el cristianismo el que esté progresando, está en realidad decayendo y está en progreso el humanismo ateo. Y estas son las imágenes que se les vienen, las ideas que se les vienen a la gran mayoría de las personas cuando se habla de la resurrección de Jesucristo. Y si la resurrección no sucedió, pues entonces, ¿quién era Jesús? No era más que un hombre que tenía algunas cosas interesantes que decir, y cualquiera de nosotros, creer o no creer lo que él dijo, porque pues no era más que un hombre, ¿verdad?, que vivió y murió. Y ya en las mitologías, en las fábulas, le agregaron, ¿verdad?, de que resucitó y esto y lo otro, y empezaron a agregarle más cosas, ¿verdad?, de que era Dios y que esto y que el otro, cuando en realidad pues no es así. Fue un gran hombre
que nos dejó muy buenas enseñanzas éticas y morales, y únicamente, ¿verdad?, que debemos de aprovechar todo eso y aceptarlo por eso, ¿verdad? Entonces podemos nosotros estudiarlo como una figura histórica, pero ciertamente no sería alguien en el cual en el día de hoy yo pueda depositar mi fe para creer y confiar en Él, para que me perdone mis pecados, para que me dé sabiduría, para que guíe mi vida, para que me ilumine en momentos de necesidad, para que me consuele en momentos de dolor. No, nada de eso. No, todo eso es parte de un lavado de cerebro nada más, ¿ok? Pero como yo le preguntaba, ¿verdad?, a un familiar que es ateo, ¿verdad?, y que es una pregunta, pero ¿qué si la resurrección realmente sucedió? Le decía yo, ponte a pensar, si realmente, ¿ok?, si realmente, digo, porque tú nunca te has puesto a investigar si realmente sucedió o no sucedió. Vamos a decir que en una gran investigación que tú hagas, descubres que realmente sucedió la resurrección. ¿Qué probará eso acerca de Jesús? ¿Qué probará eso acerca de Jesús? ¿Probará que verdaderamente Él es quien dijo ser? ¿Quién dijo ser Él? Nomás acuérdense y díganme, ¿cuál fue la acusación por la cual las autoridades judías decidieron que había quebrantado la ley mosaica al punto que la ley determinaba que tenía que morir? De acuerdo a la ley mosaica, la falta de Jesús merecía morir a pedradas, ¿verdad? Los apedreaban a muerte, sino más que en ese tiempo los judíos no tenían autoridad de quitar la vida, de sentenciar a una persona a muerte, o sea, de matarlo, pues. Lo podían sentenciar a muerte, pero tenían que entregarlo a autoridades romanas, que eran las que gobernaban principalmente, y los romanos eran los que tenían que ejecutarlo. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a los judíos, que fueron los que lo entregaron a las autoridades romanas para que lo ejecutaran, ¿qué era la acusación que merecía pena de muerte para Jesucristo? Que Él había blasfemado. Eso era, de acuerdo a la ley, la blasfemia. Y lo acusaron de haber blasfemado. ¿Por qué? Porque le dijeron, tú has blasfemado y eres merecedor de muerte, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Te haces pasar por Dios. Entonces, si al final de cuentas prueba uno que Jesús resucitó, entonces probará su resurrección que verdaderamente Él es quien dijo ser, Dios encarnado. Son cosas que tenemos que considerar. ¿Cómo afectará eso la forma en que lo consideras y verdaderamente descubres que sí resucitó? En la forma en que piensas de Él, tu opinión acerca de Él. ¿Cómo cambiará eso? ¿Qué diferencia haría en tu vida? ¿Qué es lo que le pregunté a este familiar? ¿Qué diferencia haría en tu vida? Pero la gran mayoría de personas prefieren evadir esta clase de preguntas, mejor le quieren cambiar al tema, mejor no hay que discutir cosas, porque saben a dónde los lleva. Saben exactamente a dónde los lleva las conclusiones de que si esto es verdad, saben verdaderamente a dónde los lleva. Entonces, ¿qué diferencia haría en tu vida? Y lo vemos, ¿verdad?, a través de la historia, que ha hecho gran diferencia en las vidas de personas. Vemos, ¿verdad?, grandes mentes que al ponerse ellos a investigar si verdaderamente la resurrección de Jesucristo fue real, verdadera, histórica, pues han experimentado una conversión al ver que esto verdaderamente no es mitología o fábulas. Como principalmente, ¿verdad?, uno de los testimonios que me impactan es la de este profesor de leyes, Simon Greenleaf.
Él fue por muchos años profesor de leyes en la Universidad de Harvard. Y esto fue, ¿verdad?, allá en los 1850, ¿verdad? Pero todavía hasta la fecha de hoy se le considera una de las mentes jurídicas más famosas, más conocedoras, de tal manera que todavía sus libros que él escribió los siguen usando en las escuelas de leyes. Y sobre todo, una de las cosas en las que él se especializaba era en el tema de las evidencias, porque en las cortes eso es muy importante, ¿verdad? Llevar evidencias convencedoras, ¿verdad?, de que una persona es culpable o es inocente. Entonces, un estudiante de leyes que quiere ponerse fuerte en el área de evidencias, estudia los libros de él sobre evidencias. Bueno, él quiso probar que el cristianismo, sobre todo la resurrección de Jesucristo, era un mito. Y entonces usó toda su enseñanza, todas sus reglas y leyes sobre la evidencia para buscar evidencia histórica para ver si verdaderamente Cristo había resucitado. Él quiso exponer que esto era un mito, la resurrección de Jesucristo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Se encontró con que no era un mito, que de acuerdo a todo lo que él sabía y enseñaba acerca de la importancia de la evidencia, él encontró que había evidencia contundente para creer que Cristo había resucitado. Evidencia contundente. ¿Sí? Y es por eso que en 1846 publicó un libro, ¿verdad?, que tiene un título grandote, todavía usted lo puede comprar, ¿verdad?, y en Amazon, se llama Una examinación del testimonio de los 4 evangelistas usando las reglas de evidencia administradas en los tribunales de justicia. Qué titulote, ¿verdad? Bueno, ese es el título del libro y ahí presenta toda su investigación, su estudio, ¿verdad? ¿Okay? Ejemplo, ¿verdad?, de mentes, ¿verdad?, pues tremendas, ¿verdad? Como también otro que también conocido como de los gigantes intelectuales del siglo XX, C.S. Lewis. Él también, ¿verdad? Él también haciendo investigación, ya que él tenía mucha educación, maestro de literatura en las grandes universidades de Inglaterra, en Oxford, ¿verdad? Él enseñó en Oxford, en Cambridge, y también usando todo su conocimiento acerca de investigación, que eso es lo que principalmente cuando una persona saca un doctorado, en eso consiste sacar un doctorado, en saber y aprender y hacer mucha investigación, mucha investigación, mucha investigación. Entonces él pues era un experto en hacer investigación y al final de cuentas terminó convertido también, porque descubrió que en toda su investigación que él hizo, las evidencias eran concluyentes de que verdaderamente el cristianismo era válido y la resurrección era válida. Así les ha pasado a otros, a ustedes han oído personas más de nuestros tiempos, Josh McDowell, ¿verdad?, que fue uno de los, me tocó a mí en mi tiempo de recién convertido, ¿verdad?, que escribió el libro More Than a Carpenter, más que un carpintero, ¿verdad?, donde presenta también las evidencias, porque él también, él no creía, era también un ateo, y él quería probar que el cristianismo pues era falso y que la resurrección de Jesucristo, todo eso pues eran para el área del estudio de la mitología y de las fábulas, pero no en realidad de la historia. Y lo único que descubrió es que él era el que estaba mal. Y se convirtió y ahora pues gozamos de muchos de sus libros apologéticos que él escribe, ¿verdad?, sobre acerca de todo lo que él ha investigado. Lo mismo también últimamente Lee Strobel, ¿verdad? Él también, una persona estudiada, él obtuvo su licenciatura en periodismo en la Universidad de Missouri y también una licenciatura en Derecho o de Leyes. Y lo que le pasó a él es que él era un ateo y su esposa
pues empezó con amistades, la empezaron a invitar a la iglesia evangélica y se convirtió la esposa. Así es que la esposa llegó y le dio la noticia a su marido ateo: soy cristiana ahora. No, para él dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo me vas a decir que de una persona inteligente ahora ya vienes a ser una persona ignorante? Para él fue una tragedia que su esposa viniera y le dijera que se había convertido al cristianismo, puesto para él era algo ridículo el cristianismo. Entonces dijo, la mejor manera que puedo hacer para sacar a mi esposa de este error es que voy a hacer una investigación profunda y precisa, porque yo sé que mi esposa no está tonta, yo sé que si le enseño la evidencia va a entender que esto es mitología, que es pura fábula, que esto no es cierto, y se dedicó a hacer eso. Y como él tenía mucha capacidad, ¿verdad?, puesto que era un periodista, era un abogado, estaba bien preparado, se puso a hacer investigación profunda, y pues, como él mismo dice, yo quería llegar a la conclusión que yo quería llegar, que esto era falso, el cristianismo, que era un mito, dice, pero mientras más y más le escarbaba y le buscaba, más contrario veía que yo era el que estaba mal, que todo esto no era un mito, no era una fábula, que todo esto era verdaderamente histórico y real. Y también se convirtió, y ahora pues, ¿verdad?, nosotros gozamos de sus libros, ¿verdad?, el caso de la fe, el caso de la resurrección, el caso del cristianismo y otros muchos libros más apologéticos que él ha escrito, ¿verdad?, y que tiene que ver con que nosotros podamos tener una fe inteligente, ya que se nos acusa de tener una fe ciega, de nomás creer porque el pastor nos dijo y ya debemos de creer. Ya nomás así debemos de creer y no tener una fe inteligente que verdaderamente esté basada en hechos que han sido probados, ¿verdad?, de esa manera. Entonces, de todas las religiones del mundo, hermanos, el cristianismo debería ser la más fácil de desacreditar. Y en realidad no se ha podido desacreditar y sería la más fácil. ¿Por qué? Porque fíjense, como les pongo aquí, todo lo que se necesita hacer para desacreditar el cristianismo es refutar la resurrección, probar que no sucedió la resurrección. ¿Por qué? Porque lo que sostiene al cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Es la resurrección. ¿Habría cristianismo si Cristo no hubiera resucitado? Hubiera sido un mártir más que murió, nada más. Nada más, es todo. No habría cristianismo sin la resurrección. Entonces sería bien fácil refutar. No estaríamos aquí, ¿verdad?, si esto no hubiera sucedido. Sin la resurrección, nada más realmente importaría. Sin la resurrección. Y eso es lo que el apóstol Pablo también lo entendía. Y aquellos, ¿verdad?, que pues podrían estar teniendo dudas acerca de la resurrección, por eso él escribió ahí en el libro de Corintios, en el capítulo 15, fíjense lo que dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. O sea que ahorita yo estoy nomás bla, 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 bla. Toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil, no sirve para nada. Para nada, es nada más pura imaginación, pura fantasía. Porque en realidad no puede hacer nada por ustedes. Esa fe es inútil, está muerta esa fe. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada y todavía siguen en sus pecados. O sea que todavía vamos en camino al infierno. ¿Por qué? Porque todas esas faltas contra la ley de Dios, todas esas multas divinas que tenemos en nuestro historial, en nuestro archivo, no las hemos pagado. Se nos han estado acumulando y algún día las vamos a tener que pagar, en el infierno. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, versículo 18. Y si nuestra esperanza en Cristo
es solo para esta vida, ¿verdad? Porque como no hay resurrección, no hay otra vida más que esta, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pobrecitos cristianos, mira nomás en lo que creen. Ay, todavía creen que el ratón viene y les trae dinero cuando se le caen los dientes. Todavía creen en Santo Claus. Pobrecitos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, si verdaderamente no hay resurrección. Y por eso, ¿verdad? Tenemos nosotros que ver que Jesucristo, al contrario, dijo, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. O sea, que es una esperanza viva, así es como lo pone la Escritura, que tenemos una esperanza viva. ¿Por qué? Porque el que nos la da está vivo. Sí, verdaderamente resucitó y nos la asegura, dice, porque yo vivo, porque yo vencí a la muerte, porque yo vencí al pecado, porque yo vencí al mundo, vencí a todas las huestes de maldad y estoy vivo, ustedes también vivirán. También ustedes van a vivir, van a morir y van a resucitar, porque sí hay resurrección de entre los muertos. ¿Okay? Entonces, ¿hay alguna razón para creer en la resurrección o simplemente es cuestión de una fe ciega? Bueno, pues como ya les dije, no debemos de tener una fe ciega, ni nunca usted acepte cuando les dicen, pero es que ustedes los cristianos tienen una fe ciega. Dile, no, nuestra fe no es ciega, nuestra fe es inteligente. Nuestra fe está basada en evidencias, no en fantasías, no en mitos, en evidencias históricas probadas por personas expertas en esas. Personas expertas en esas áreas no han podido desaprobar lo que se ha podido aprobar. Por eso, ¿los cristianos tienen una fe ciega o una fe razonable? Es razonable nuestra fe. Es razonable, por eso nunca se avergüenza. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio. Es porque yo creo que es razonable, está basado en evidencias y es el poder para salvación. ¿Ignoramos los hechos o evaluamos la evidencia? No ignoramos los hechos y evaluamos la evidencia. Sí la evaluamos, la evidencia. Ahora, vamos a ver por qué debería creer en la resurrección, que la resurrección realmente sucedió. ¿Por qué yo debería creer? Bueno, ahí vamos a ver 3 puntos de evidencia. Hay muchos puntos de evidencia, ¿verdad? Hay muchos puntos de evidencia, pero yo nomás les voy a compartir 3 que venimos viéndolos como los que son fundamentales, ¿verdad? En cuanto a la evidencia de que Cristo resucitó. El primero de ellos, básico de ellos, es que los testimonios de los testigos oculares lo aseguran. Y nosotros sabemos, hermanos, que en una corte de justicia, lo que tiene más peso en una corte de justicia son los testigos oculares. Vamos a poner, si usted lo están acusando de algo y no hay testigos, va a estar bien difícil, aunque usted lo haya hecho, va a estar bien difícil para que verdaderamente lo puedan encontrar culpable. Pero si hay testigos oculares, por muy buen abogado que usted tenga, está frito. Está frito si hay testigos oculares. Fíjense, hay personas que no han hecho nada, pero porque hay testigos oculares que tal vez dijeron, sí es, ¿verdad? Sí es, yo sé que es él. Y han tenido que entrar a prisión en cadena perpetua. Aunque con el tiempo muchos de ellos se ha descubierto que esos testigos oculares pues se equivocaron, creyeron o algo, estaban equivocados. Pero ese es el poder de un testigo ocular. De un testigo ocular. Y aquí vemos nosotros
¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Dice, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, y la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto, ¿verdad? Y esa información que nos da aquí Pablo, de que todavía viven, está como diciendo, y no estoy contando mentiras, hay personas que nos pueden desmentir, porque todavía están vivos. Pueden desmentir, y nunca hubo quien lo desmintiera, ¿verdad? De los que fueron testigos de que él estaba vivo. Entonces, dentro de las teorías de lo que pudo haber pasado, la más poderosa que tienen los adversarios del cristianismo, dice, eso es un estado de alucinación, cuando las personas están muy emocionadas y con una gran expectativa de que eso suceda, ¿verdad? De que resucitó y que resucitó, ¿verdad? Pues pueden alucinar. Pero está comprobado, ¿verdad?, que la experiencia de alucinar es algo nada más personal, de un individuo. Es como los sueños. Los sueños nomás son individuales. Es como, por ejemplo, ustedes considerarían que yo estuviera loco si les dijera, hermano, ¿qué tal estuvo el sueño de anoche? ¿Verdad que estuvo bien suave? Como si todos hubieran soñado lo mismo que yo. ¿Verdad que dirían, y pobre pastor, ya llévenselo mejor para allá, ya se destrampó? Así también es con la alucinación. Puede ser que una persona así, ahora 500 alucinando, pues ni modo que les hayan repartido LSD o qué, ¿verdad?, para poder alucinar así. Entonces, todos los argumentos en contra de la resurrección están ridículos. Todos los que se han presentado los han completamente hecho pedazos, ¿verdad? Porque simplemente no es así. Ahora, como vemos, ¿verdad?, de que tenemos una fe inteligente, una fe basada en la investigación, una fe que está verdaderamente basada en testigos oculares. Fíjense, el evangelio estaba aumentando, se estaba esparciendo de tal manera que hasta dentro de las autoridades romanas y judías estaba habiendo convertidos al cristianismo. Entonces había un personaje dentro de las autoridades romanas que parece que se había convertido, pero pues también quería estar seguro que lo que le decían, ¿verdad?, acerca de Jesucristo era cierto. Entonces confió en su amigo, que era Lucas. Lucas no era judío, gentil, es el único no judío gentil que escribió un libro en el Nuevo Testamento. Y entonces le pidió a Lucas, sabiendo que era una persona educada, una persona que tenía su doctorado, era un doctor, y entonces sabía cómo investigar, porque como les digo, eso es parte de un doctorado, mucha investigación, aprender a hacer artículos de investigación. Entonces le dijo, quiero saber si esto verdaderamente que me dicen, que oigo, es cierto. ¿Podrías tú investigarme esto a ver si es cierto? Y eso es lo que es el Evangelio de Lucas, la investigación de este doctor educado, donde presenta su investigación. Y esto es por eso en el capítulo 1, versículo 1, dice, pero ahora les paso esta recopilación precisa de mi propia investigación meticulosa, basada en numerosas entrevistas con testigos oculares y una investigación exhaustiva de la historia de la vida de Jesús. Y luego su conclusión, ¿verdad? Y dice, es apropiado para mí escribir esto, de modo que sin lugar a dudas pueda confiar de todo lo que le han enseñado acerca de Jesús. Le da su conclusión a su amigo y le dice, puedes confiar en todo lo que te han dicho, de que él era el Mesías, era Dios en la carne, de que resucitó, que está vivo, que algún día vendrá. Todo lo que has oído acerca de él, dice, puedes confiar 100% que es verdad, que es verdad. Entonces, ¿se fijan la investigación que hizo? Entonces, los testimonios de los testigos oculares lo aseguran, puesto que aquí Lucas dice que él investigó con testigos oculares.
Muchos testigos oculares pudieron dar testimonio de que sí, Jesucristo sí murió en la cruz, porque luego decían, es que no murió en la cruz, no murió, nomás revivió, pero nunca murió. Y claramente dice, no, somos testigos oculares, vimos cuando le enterraron la lanceta en su costado y salió agua, señal de que estaba muerto. Médicamente saben que eso es lo que pasa, sale el agua. Y había testigos oculares para todo. Y quién sabe cuánto tiempo le tomó a Lucas hacer esta investigación tan exhaustiva, tan detallada, y venir a encontrar que todo lo que su amigo había escuchado era cierto. Y no lo dejó como evangelio, es el evangelio de Lucas. ¿Okay? Número 2, también no pudieron dar explicación a la tumba vacía. No pudieron dar explicación, por más que quisieron, ¿verdad? Los líderes romanos, los líderes judíos, no pudieron refutar la resurrección. Lo intentaron, lo quisieron desesperadamente, pero no pudieron, ¿verdad? ¿Cuál era su mayor obstáculo para poder refutar la resurrección de Jesucristo? Que la tumba estaba vacía. ¿Cómo podían explicar que la tumba estaba vacía? ¿Qué podían haber explicado? No iban a decir, pues sí está vacía porque resucitó. No. Fíjense lo que tuvieron que inventarse, ¿verdad? Dice ahí en Mateo 28, se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno, a los soldados que estaban cuidando la tumba, para que supuestamente no vinieran los discípulos y se y después dijeran que resucitó. Entonces pusieron soldados, hicieron un sello romano ahí, ¿verdad? En la piedra, en la entrada, para que respetaran y nadie pudiera entrar. Pero dice que les decidieron dar a los soldados un gran soborno. Ahora, se nos dice, ¿verdad? Historiadores, ¿verdad? Judíos, que a lo que se refiere por un gran soborno, dice que era una cantidad de dinero tan grande que esas personas, esos soldados, ya podrían retirarse, ya estaban seguros sus finanzas para el resto de su vida. Nomás póngase a pensar cuánto usted necesitaría para decir, ahora sí, ya no me puedo preocupar, tengo dinero para el resto de mi vida, no más trabajo y no más irme al mall. Entonces, más o menos eso es lo que ellos recibieron, una cantidad fuerte. ¿Para qué? Para que les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Ellos tenían que decir una mentira. Pero fíjense, nomás pónganse a pensar, este testimonio lo den los soldados en una corte de justicia. ¿Saben qué va a suceder? El primero que se va a levantar ofendido va a ser el juez y les va a decir, ¿qué están diciendo ustedes? ¿Creen que estamos tontos? ¿Que nos vieron la cara de mensos? Porque digan ustedes si es creíble el testimonio de un testigo ocular que estaba dormido. ¿Creen ustedes que sea creíble el testimonio? Porque eso es lo que están diciendo. Los discípulos de Jesús vinieron durante la noche, mientras dormíamos, y robaron el cuerpo. ¿Cómo vistes que robaron el cuerpo si estabas dormido? Se fijan qué ridículas. Pero pues si me dieron unos milloncitos de dólares, yo digo cualquier idiotez, ¿verdad? Yo la voy a decir. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Que no podían ellos refutar la resurrección de Jesucristo. Y por eso pues apelaron a estas tonterías, ¿verdad? Porque no lo podían refutar. Y luego dice ahí la palabra de Dios. Dice en el versículo 14, si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así no se meterán en problemas, porque de acuerdo a la ley romana, un soldado que no cumplía con su misión, que lo pusieron de guardia,
y se le escapaba a la persona que estaban cuidando, no cumplían con la misión, de acuerdo a la ley romana, lo crucificaban. Pero entonces les dijeron, ¿verdad? Mira, te voy a dar tanto dinero. Pues era tentado y dice, pero ¿para qué me sirve tanto dinero si me van a crucificar? Dijo, no, nosotros vamos a arreglar eso, ¿verdad? Allá con las autoridades romanas, no te preocupes, nosotros lo arreglamos eso. Dijo, no, bueno, ok, si así es, échenle, denme el cheque, denme el dinero. Y así lo hicieron, ¿verdad? Y por eso dice ahí el versículo 15, entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado, esa mentirota mensa. Dice, su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. ¿Se imaginan? Prefieren creer en una mentira tonta que creer en la verdad. Y así vamos, ¿verdad? Hoy así es como vemos a la gente. Pero a la misma vez, ¿verdad? Los mismos historiadores hoy en día reconocen, ¿verdad?, que la tumba estaba vacía. Porque hay historiadores seculares que dicen, miren, de acuerdo a todas las evidencias, la única respuesta es, pues, que resucitó. Dice, aunque yo personalmente, dicen muchos historiadores, yo personalmente no creo en milagros, porque muchos de ellos son ateos, ¿okay? Yo soy naturalista, yo no creo en milagros. Entonces, pues en realidad personalmente no sé qué pasó, pero de acuerdo a las evidencias históricas, los escritos, los testimonios, todo, pues puede uno concluir que resucitó. Y les duele decir que resucitó, porque verdaderamente resucitó. Pero el hombre en su orgullo se cierra, pero esa es la realidad, ¿verdad? Y eso es lo que los escépticos no tienen una explicación por qué estaba vacía. No tienen una explicación. Por eso la mejor explicación es la resurrección. La resurrección. ¿Okay? Número 3. Otro argumento, número 3. Los discípulos estaban dispuestos a morir por sus afirmaciones. ¿Okay? Estaban dispuestos a morir por sus afirmaciones. Que esto es un punto muy importante para el personaje que les presenté primero, el testimonio de este maestro de Harvard de leyes, Greenleaf. Este era para él lo que más le impactó, ¿verdad? El punto de que estas personas estaban dispuestos a morir. Dispuestos a morir. ¿Okay? Y sabemos que la gente morirá voluntariamente por su fe si cree que es verdad. Una persona puede creer que una mentira es verdad y hasta estar dispuesto a dar su vida, porque cree que es verdad, aunque no sea verdad, pero la cree que es verdad y puede estar dispuesto a morir por eso. Pero si sabe que es mentira, ¿usted cree que está dispuesto a morir por esa mentira? Entonces, si los discípulos sabían que era una mentira, que estaban inventando, que Cristo resucitó, ¿creen ustedes que estarían dispuestos a que sufrieran como sufrieron? Por supuesto que no. Dice, pero las personas no morirán voluntariamente por su fe si saben que es falsa. Nadie a sabiendas muere por una mentira. A sabiendas de que es una mentira, no están dispuestos a dar su vida. Y a pesar de enfrentar persecución, los discípulos del Señor, tortura, ridículo y ejecución, ninguno de los escritores o discípulos renunció a su historia. De todos ellos, no encontramos a uno que haya dicho, ¿sabes qué? No. Porque dice la Escritura ahí en Hebreos que hasta los aserraban a la mitad, o sea que en vida los partían por la mitad. Y cuando ves que te van a pasar como si fueras y te van a partir por la mitad, ¿sabes que no es cierto? Es mentira. Dijeron, no, Cristo vive. Y Cristo vive. Y supieron que Cristo vive, eran testigos oculares y sabían que era una verdad verdadera. Una verdad verdadera, por eso estaban dispuestos a dar su vida.
Entonces, mantuvieron ellos sus afirmaciones de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Siempre lo mantuvieron. Entonces, ese es otro de los argumentos, ¿verdad? El que ellos estuvieron dispuestos a morir por su creencia, por sus afirmaciones de que Cristo resucitó. ¿Okay? Y la número 4, hermanos, la número 4, dice, Jesús todavía está cambiando vidas. Todavía está cambiando vidas. Es un argumento muy poderoso. Por eso, como Watchman Nee escribe, dice, nuestra vida vieja termina con la cruz y nuestra vida nueva comienza con la resurrección. Nosotros morimos juntamente con Cristo ahí en la cruz y resucitamos juntamente con Cristo en su resurrección. Ese es el significado y el simbolismo del bautismo. Por eso yo animo a las personas que no se han bautizado, que puedan identificarse con Cristo públicamente, con algo tan hermoso como es la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección. Debe de ser algo hermoso, decir, sí, yo quiero que todo el mundo sepa que esto es lo que pasó en mi vida, cuando yo nací de nuevo, que morí juntamente con Cristo y todos mis pecados fueron pagados ahí por Él. Y que ahora comencé una vida nueva. Cuando Él resucitó, yo resucité juntamente con Él para vivir una vida nueva. ¿No será algo hermoso poder nosotros representarlo eso a través del bautismo? Eso es lo que significa. Por eso yo los animo, si alguno de ustedes todavía no lo ha hecho, pues por eso tenemos la clase, perteneciendo a Cristo y a su iglesia, para que poderle dar orientación y verdaderamente pueda tomar los pasos bíblicos para crecer en el conocimiento, en la gracia del Señor y no quedarse nada más estancados. Bien importante el crecimiento espiritual. Nosotros sabemos que la fe en Jesús transformó a personas de todos los ámbitos de la vida. Nosotros vemos ahí que fueron transformados agricultores, pescadores, empresarios, funcionarios gubernamentales, recaudadores de impuestos, médicos, académicos, etcétera, etcétera. O sea que la verdad de la resurrección de Jesucristo tiene tanto poder para convertir a cualquier persona. A uno que no tenga mucha educación como al que tenga el más educado del mundo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, dice la Escritura. Y el Evangelio, ¿qué son esas buenas noticias? Eso significa la palabra Evangelio, las buenas noticias de que Cristo vive, de que Cristo vive, de que el Salvador está vivo, está en el negocio de salvar a los pecadores. Y dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el más grande, soy el número 1. Qué bonito que tengamos como pecadores esa actitud de decir, sí, yo reconozco que soy un pecador y pues que salve a otros pecadores. Yo en realidad pues que no le hago mal a nadie, no soy un gran pecador. Pecado es pecado ante Dios, ¿verdad? Y necesitamos, ¿verdad?, verdaderamente nacer de nuevo. ¿Okay? Y vemos, ¿verdad?, cómo los cambió, cómo los transformó, de tal manera que llevaron el Evangelio a 3 diferentes continentes. Llevaron el Evangelio al continente asiático, al africano y al europeo, y sin tener avión y sin tener los medios de comunicación que tenemos hoy, y pudieron llevar el Evangelio a 3 continentes. ¿Se imagina? ¿Qué es más fácil? ¿Que se le dé a usted el reto de llevar el Evangelio a 3 continentes o que se enfoque en su uno? No, es para que veamos el cambio, ¿verdad? La transformación que hubo en ellos. Gran transformación. Y que hay evidencias históricas de todo eso, ¿verdad? Gracias a Dios el Señor nos permitió a mi esposa y yo ir de viaje y conocer algunos países europeos. Como en Barcelona fuimos a un lugar donde está bien bonito, es como un museo y todo tiene que ver nada más
con Santiago, el medio hermano de Jesucristo, que se considera que él fue el que llevó el evangelio a España. Y ahí se presenta información de dónde anduvo, todo lo que hizo por evangelizar, las iglesias que estableció, cómo él fue ejecutado, y todo está bien bonito la historia. Y así a diferentes lugares de uno va, se da cuenta que ahí estuvieron los discípulos de Jesús llevando el evangelio a todas partes de estos 3 continentes. Imagínense en esos tiempos, nomás pónganse a pensar en esos tiempos, a hacer esas travesías. ¿No creen ustedes porque estaban bien convencidos como testigos oculares de que Cristo está vivo? Y que la gran comisión que les dejó era algo serio, verdadero, y eran buenas noticias que tenían que llevárselas a todas las personas. ¿Se fijan lo que es esa fe viva, esa creencia real que ellos tenían? Por eso ellos estaban dispuestos a vivir y morir por su fe en el Cristo resucitado. Por eso vemos, ¿verdad? Ahí en el libro de Hebreos, algunos murieron crucificados, otros decapitados, ¿verdad? Como fue el caso de Santiago, el medio hermano de Jesucristo, fue decapitado. Otros fueron apedreados, fueron traspasados con lanzas, otros fueron garroteados, otros fueron cortados por la mitad, aserrados. Y eso, ¿verdad?, es la realidad de la resurrección de Jesucristo. La realidad de la resurrección prueba que Jesús es quien dijo ser. El Hijo de Dios, la encarnación de Dios, el Salvador del mundo, el único que tiene el poder para salvar. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer con ese Cristo resucitado? ¿Lo vas a ignorar o verdaderamente lo vas a recibir como tu Señor y Salvador? ¿Qué vas a hacer? Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Verdad que vamos a morir? ¿Tiene usted la seguridad de que va a resucitar para ir a la presencia de Cristo? Porque de que vamos a resucitar, dice la Biblia, algunos para la gloria eterna en la presencia de su Salvador Jesucristo, y otros resucitarán para la perdición eterna por haber rechazado al único que podía salvarlos, Jesucristo. Al único que podía salvarlos. Porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, ninguna iglesia puede salvarnos, ninguna religión, ninguna buenas obras, ni la ley de Dios puede salvarnos, si únicamente Jesucristo puede salvarnos. Y por eso el creer en la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Como leyendo cómo hay personas, ¿verdad?, educadas que tratan de querer convencer, ¿verdad?, de la imposibilidad de la resurrección, y es porque tienen una mentalidad naturista nada más. Y dicen, ¿cómo creen ustedes que una persona donde ya el cuerpo ya empezó a gusanarse, ¿verdad?, 3 días muerto y que resucitan? Bueno, son cosas fantasiosas, y dicen, pero en realidad, por tener mentes seculares, ateas, que no creen en Dios y no creen en Dios, pues no pueden creer en la creación, a Dios como creador. Y cuando uno ve las maravillas de la creación de Dios, que dice la Biblia que muestran la gloria de Dios y el poder de Dios, pues entonces la resurrección no es nada, no es gran cosa, no requiere tanto poder de Dios para resucitar a Cristo como requirió para la creación con todas sus leyes que tiene. Nomás imagínense todo el cosmos, todas las leyes que lo rigen. ¿Creen ustedes que habrá un hombre que pueda inventar todas esas leyes para regir todo el cosmos y todos los planetas que podemos ver y los que no podemos ver? ¿Creen ustedes que habrá un hombre que pueda hacer eso? ¿O creen ustedes que eso sea por casualidad nada más? No, lo rigen leyes exactas que hacen que los planetas estén. Vamos a escuchar a este canto
Y la hermana que lo canta, ella estuvo meditando en eso y dijo, pero ¿cómo vamos a poder dudar en la resurrección de un hombre, de Jesucristo, hombre, de que fue resucitado por ese Dios Padre que hizo los cielos y la tierra y todos los demás planetas? Y en este canto, ¿verdad? Lo vamos a ir en español. Yo sé que mi Cristo vive. Hace esa analogía como diciendo, si Dios es tan poderoso para hacer lo que hizo en la creación, ¿cómo no va a poder resucitar a una persona entre los muertos? Vamos a escuchar el canto. Al sol subir de
Me gusta en el original, la hermana que lo cantas original, la que lo compuso el canto, me gusta su última declaración que hace en el canto del por qué sabe que él vive. Y dice en inglés, dice, I spoke with him this morning. Dice, hablé con él esta mañana. Lo cual habla, ¿verdad?, de una relación personal. La evidencia de que Cristo es, yo sé que él vive porque tengo una relación personal con él. Y de eso se trata. ¿Tiene usted una relación personal con Cristo? Si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, hoy es el día que el Señor por algo lo trajo a este lugar, por algo escuchó este mensaje. Dios, en su bondad, en su misericordia, quiere salvarlo, quiere perdonarlo, porque Él está vivo, el Salvador está vivo y está todavía Él en esa misión de buscar y salvar al pecador arrepentido. Vamos a inclinar nuestro rostro con actitud de oración. Si usted quiere entregarle su vida a Jesucristo, al Cristo que está vivo, al Cristo que lo está buscando, al Cristo que le está hablando para salvarlo, hoy usted puede comenzar una vida nueva. Hoy puede recibir el perdón de sus pecados, la vida eterna, únicamente por la fe en Jesucristo. Nada más puede lograr eso. Por eso es que es importante que usted ahorita pueda entregarle su vida a Jesucristo. Haga a un lado el orgullo, haga a un lado las inseguridades, los temores. Todo eso tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Todo eso es usado por el mismo Satanás, que él quiere arrastrarlo hasta el infierno. Pero si usted siente esa lucha interna, ese conflicto interno, es porque Dios lo está llamando. Y tiene usted que rendirse ante Dios. No rendirse ante sus temores, no rendirse ante sus dudas, no rendirse ante su orgullo, sino ante Cristo. Y ahí es cuando usted va a experimentar una vida nueva. Vaya a Dios en oración y dígale, Dios, reconozco que soy un pecador y reconozco que estoy perdido. Yo no quiero morir en mis pecados, no quiero terminar en ese lugar eterno, infernal, horrible. Yo quiero, Señor, pasar una eternidad en tu presencia. Y ahora declaro por fe que creo que Jesucristo vive, que Él resucitó entre los muertos. Y Señor, te doy gracias porque yo sé que tú eres el que me has estado buscando y me has alcanzado, Señor. Has tocado mi corazón, mi mente y mi voluntad. Y ahora por fe yo recibo a Jesucristo como mi Salvador personal. Lo recibo como mi Señor para de hoy en adelante seguirlo a Él en obediencia. Por eso te pido que me llenes también con tu Santo Espíritu, con tu presencia, Señor, en mi vida, para poder tener tu poder y vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te recibo pues como mi Salvador y perdóname y te doy gracias por perdonarme de todos mis pecados. Gracias porque Cristo los pagó en la cruz por mí. Y gracias porque en su resurrección me está dando esta nueva vida. Así mientras se mantiene en oración, si usted le acaba de entregar su vida a Jesucristo con arrepentimiento y con fe, levante su mano ahí donde está. Es una manera en la que usted comprueba de que usted verdaderamente está comprometido por fe a seguir al Cristo vivo. Dios le bendiga, joven. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Levantando su mano en alto. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, señorita. ¿Alguien más? Dios le bendiga, joven. ¿Alguien más que en esta hora se doblega ante Cristo, hace a un lado sus temores, su orgullo y se rinde a Jesucristo para que Él sea su Salvador? ¿Alguien más antes de terminar? ¿Habrá alguien más que todavía siente ese conflicto grande en su corazón? Siempre es importante que respondamos a Dios mientras nuestro corazón sea sensitivo, porque mientras más rechazamos el llamado de Dios, nuestro corazón se va haciendo más
se va endureciendo más y más y más hasta que llega el punto en que estamos lejos y fuera de la salvación por un endurecimiento del corazón donde ya no llega la convicción del Espíritu Santo de su palabra. ¿Alguien más antes de terminar? Señor, te damos gracias, Padre, por los corazones que tú has tocado, Señor, las voluntades que has movido para recibir a tu Hijo Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas, sabiendo que Él es la vida, Él es el camino, Él es el único que puede perdonar y salvar. Y gracias, Señor, porque ellos han confiado en Él de esa manera. Y pedimos, Señor, para que ahora, en esta vida nueva que tú les has dado, que ellos puedan proclamarla, puedan compartirla, puedan decirle a sus seres queridos, a sus amistades, que ahora ellos han nacido de nuevo, que ahora están siguiendo a Cristo en obediencia, y así puedan empezar a vivir una vida nueva, una vida diferente, y que tengan, Señor, el gran interés de continuar conociéndote a ti, Señor, a través de tu palabra, y conocerte a ti cada día más y más para amarte y para confiar cada día más y más en ti, Señor. Pedimos pues para que tú hagas esa obra poderosa y soberana en sus vidas, Señor, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y puedan continuar teniendo un feliz día de resurrección ahí con sus familiares, con sus amigos, donde quiera que ustedes se vayan a reunir. Que Dios les bendiga.